Hola a todas, bienvenidas al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast de Somos Estupendas. Yo soy Isabel Reollo, psicóloga sanitaria con perspectiva integradora dentro del equipo de Somos Estupendas y estoy de nuevo muy contenta e ilusionada de hacer este segundo episodio de este podcast, de este nuevo proyecto que tenemos dentro de la plataforma Somos Estupendas. Y como es el segundo podcast, el segundo episodio, creo que voy a hacer un friendly reminder de lo que era este proyecto y presentar un poquito lo que es el proyecto, el podcast y a la persona que tengo conmigo, que me hace muchísima ilusión, porque también es una persona a la que admiro un montón. Ahora os la presento. Y bueno, pues esto por recapitular y por contextualizar un poquito, dado que es un proyecto nuevo, os cuento que Somos Estupendas es una plataforma de salud mental con perspectiva integradora, tanto con sede presencial en Barcelona como online. Y llevamos ya casi 3 años ofreciendo un montón de recursos que tengan que ver con el cuidado holístico integral de nuestro bienestar, en concreto más bien mental. Desde talleres, cursos, por supuesto, terapia, blog, también podcast desde otra perspectiva más psicoeducativa o divulgadora. Lo que pasa es que nos hemos ido dando cuenta con lo que vamos viendo, con las necesidades que vamos percibiendo en nuestra profesión, de que también necesitábamos un espacio de psicólogas para tratar todas aquellas inquietudes, dudas, curiosidades, cuestiones que como profesionales de la psicología tenemos a lo largo de nuestra trayectoria. Y hemos visto que al menos queríamos y veíamos esta necesidad, pero también queríamos abrazar la salud mental desde la parte profesional. Y es por eso que hemos creado este nuevo proyecto que está compuesto de muchas otras cosas, como nuevas formaciones, de hecho un máster también que habrá a lo largo de este año. Y en concreto una de esas cosas es este podcast de Psicólogas para Psicólogas y es un espacio, un huequito que tendremos para hablar con profesionales también de la psicología acerca de diferentes temas que, pues eso, que nos puedan llamar la atención, que nos puedan ayudar y sobre todo que nos puedan ayudar a sentir menos solas en esta profesión que a veces puede resultar serlo. Y dentro de todo, hoy tengo pues la suerte, el placer de estar con Marta Segreyes. Seguro que muchas de vosotras la conocéis. Yo la admiro mucho, he tenido también la suerte de trabajar con ella en otras ocasiones, además también dentro de Somos Estupendas. Y en concreto hoy vamos a hablar de la importancia de revisarnos como psicoterapeutas. Creo que es todo un temazo, pero antes de nada quiero pues eso, ceder un espacio a Marta para que pueda presentarse, para que pueda también pues deciros hola a su manera. Así que, hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Isabel, pues me encanta estar aquí hoy. Me apetece muchísimo hablar contigo desde el otro lado, también como de la profesión, de la parte más humana y yo creo que para mí y para todas las personas que nos escuchan es importante que podamos ver pues ese lado, ¿no? Que a veces estamos acostumbradas a vernos como psicólogas, pero primero también vernos como personas con nuestras propias heridas y con nuestros propios recursos. Ujú. Vale, pues totalmente. Y de esto yo creo que vamos a hablar hoy mucho, ¿no? Y bueno, antes de empezar, pues de nuevo darte las gracias por estar aquí, por acompañarnos este ratito y por colaborar dentro de este proyecto en el que yo confío mucho y que creo que puede aportar mucho. Así que también gracias por lo que seguro aportas hoy en este podcast del que vamos a hablar, como decía, de la importancia de revisarnos como psicoterapeutas. Entonces, para empezar, yo creo que lo que te preguntaría, y a partir de ahí fluimos un poco con lo que nos vaya naciendo contar, te preguntaría, pues, ¿qué es esto de revisarnos como terapeutas, ¿no? ¿En qué consiste todo esto? ¿Cómo lo definirías? Pues mira, para mí revisarnos, ¿no? Es como te decía, recordar que aunque yo tenga mucha formación, que pueda acceder a cursos, a talleres, que pueda leer libros, también pues traigo una mochila, tengo unas vivencias y unas experiencias que quieras que no van a impactar a la hora de hacer terapia, porque al final es ponerme enfrente de otra persona a trabajar los vínculos, ¿no? Yo creo que en ese aspecto hay veces que estamos como centradas en seguir un poquito la intervención, los protocolos, pero también cuando nos ponemos delante de otra persona, muchas veces nos va a hablar de las dificultades dentro de sus relaciones, del dolor que algunas relaciones han causado en ella y de las cosas que le pasan pues, cuando interactúa con otras personas o con ella misma, ¿no? Entonces, para mí es como muy importante ver
qué nos ha podido ocurrir a nosotras antes o qué cosas se nos van a mover cuando escuchemos sus historias para no poder proyectar en ellas, lo que a nosotras nos ocurrió, ¿no? Entonces, para mí es importante desde ahí, desde poner la distancia emocional para poder ser objetivas y poder acompañar a la persona que necesita lo que necesite, ¿no? Ujú. Vale, pues yo creo que totalmente, ¿no? Siento que es así. Y hay una cosa que has dicho que justo hablé con Yune, que es con quien hicimos el primer episodio. Sabía, de hecho, en ese primer episodio que hay muchas cosas que en este se solaparían y que saldrían, ¿no? Al haber hablado de esas cosas importantes que tenemos que trabajar como psicoterapeutas. Y hablamos de que muchas veces estamos muy centradas en cumplir ese rol como psicólogas o en cumplir como esa escaleta que tenemos preparada para esa sesión en concreto. Y siento que en muchas ocasiones, a mí al menos me ha pasado, de estar muy hacia afuera, en el sentido de estar hacia la persona a la que acompañamos, muy pendientes de lo que está diciendo, de cómo se está moviendo, de qué puede estar pensando, de qué puede estar sintiendo, para hacer ese trabajo que es fundamental y de poder ir traduciendo y así ir hablando como el mismo idioma de la otra persona. Ahora bien, este ejercicio a veces resulta un tanto complicado de combinar junto con el ejercicio de voy a mirar hacia adentro y voy a ir viendo qué se está removiendo en mí cuando trabajamos X cosas, porque quizá hay algunas que no me están conectando, pero quizá hay algunas que mucho. Y claro, cuando estamos constantemente pensando en la otra persona o sintiendo a la otra persona y actuando desde ahí, que es estupendo, ¿no? Y es maravilloso y forma parte de nuestro rol como psicólogas, también eso a veces puede hacer como que nos podamos perder en las emociones que podamos estar sintiendo o en lo que pueda estar despertando en nosotras eso que la otra persona está contando o no contando a nivel verbal, pero que podemos ir intuyendo de la sesión, ¿no? Entonces creo que también es un poco desde ahí esa importancia de mirar hacia adentro de cómo esto me puede estar afectando, ¿no? Mm, Que al final cuando estamos en sesiones estamos como muy conectadas con lo que le pasa a la otra persona, pero yo creo que también es importante, ¿no? Que podamos sintonizar con lo que estamos sintiendo nosotras cuando esa persona nos comparte sus vivencias. Por ejemplo, si hay una persona que tiene dificultades para sentir emociones desagradables como el miedo o la tristeza, yo si me está contando un relato que quizá no me está llegando o impactando como desde un lugar más emocional, pero a lo mejor le puedo devolver un poco de esa emoción, ¿no? No de ponerme yo triste, pero sí decir, oye, ¿y esto que me estás contando? ¿No? Pues igual a mí me haría sentir triste o crees que eso te ha podido hacer a ti sentir tristeza, ¿no? En algún momento. Entonces, claro, es como sentir las emociones que lo que la persona que me está contando me despierta, pero también tener como esa sintonía de si hay algo que me despierta que tiene que ver con mi historia, yo digo como poder apartarlo un poquito, ¿no? Decir, uy, esto que está diciendo nos suena, nos resuena, nos está moviendo, tranquilas que luego os atiendo, ¿no? Ahora es el momento de la otra persona y a veces pues también si vemos que es muy intenso, como poder pedirle, ¿no? A la otra persona como un momentito. Hay personas que se sintieran más cómodas compartiendo lo que les ha movido o poder decir, dame un momentito que voy a coger agua y así nos sirve a nosotras como para volver a poner el foco, ¿no? En la otra persona, pero sí que es como un poquito de las dos, ¿no? De estar conectada para poder darme cuenta de lo que le está pasando a la otra persona, pero de estar conectada por si necesito de alguna manera aplazar con lo que he conectado, ¿no? No desconectarme, pero sí aplazarlo para luego recuperarlo. Ujú, claro, sí, y creo que es un equilibrio complicado de hacer, ¿no? Porque ya no solo es como que se hayan unido dos personas o bueno, las que estén en ese momento en esa sesión de terapia, sino que no deja de ser pues, un sistema, un sistema terapéutico, entonces es como que es inseparable lo que puede pasar entre tu interior y mi interior, forma parte de lo que está ocurriendo en la sesión y eso quizá tengamos también pues mucho espacio a nivel terapéutico para poder hablar de qué está pasando en nuestro vínculo o de poder también, como una cosa que es nuestra responsabilidad, cuidar de todo aquello que pueda comprometerlo. Entonces, claro, entiendo que llega un punto en el que todas esas cosas que vamos sintiendo, si no estamos conectadas con lo que está pasando dentro de nosotros o con todo lo que nos puede remover o con todo el trabajo que a nivel personal quizá podríamos estar haciendo para que estas cosas que nos removieran pudiéramos gestionarlas, en la medida en la que todo esto no lo estemos escuchando, también es algo como que puede comprometer
ese vínculo si lo dejamos pasar como algo que no se expresa que no se pone, ¿no?, encima de la mesa de esto es algo que yo estoy sintiendo. Lo que entiendo también es que es complicado muchas veces poder escucharnos cuando lo que se nos ha dicho siempre en nuestra formación como psicólogas, al menos en la formación más básica o universitaria, y hablo al menos desde lo que yo he sentido o vivido, ¿no? Es un cara de póker, es un no te impliques emocionalmente demasiado con lo que la otra persona está diciendo, crea un poco esa distancia que a mí siempre me resulta un poco frío. Entiendo de dónde viene todo esto, ¿no? Pero también creo que es algo que no es en realista. Entonces, ¿esto cómo lo ves? El hecho de esa implicación, entre comillas, demasiada o en exceso con la persona con la que estamos delante. ¿Sientes que son implicarme demasiado? ¿Sientes que es algo que es natural? ¿Cómo se gestiona esto de implicarme emocionalmente demasiado con la persona que tengo delante? Claro, yo creo que ahí también cuando sentimos que la implicación es demasiada, es cuando quizá hay algo de nuestra historia que nos está moviendo o quizá como salen algunas de nuestras partes como personas dentro de la terapia, ¿no? Cuando quizás sentimos que hay una exigencia por parte de la otra persona o quizá no vemos que hay una responsabilidad o un compromiso dentro de terapia y la ponemos toda a nosotras, ¿no? Yo creo que hay veces que siempre se ha hablado de que si, por ejemplo, hay algo de la terapia que se estanca o que no funciona, que siempre tiene que ver con la persona, ¿no?, con la que viene a terapia. Pero también hay veces que tiene que ver con la terapeuta, ¿no? Nosotras también de alguna manera podemos frenar o bloquear un proceso si no tenemos como estas experiencias colocadas, ¿no? Si hay algún momento donde, pues por mi historia no me atrevo a preguntar a la persona algo de manera clara y directa, o no quiero como hacerle preguntas sobre este tema porque hay algo que yo todavía pues no tengo resuelto o no me sale, ¿no?, como explorar un tema que creo que ella necesita abrir, pero yo creo que hay otras cosas que son más importantes, ¿no? Y ahí también pues nos perdemos un poco, ¿no?, en poder poner encima de la mesa lo que la persona necesita y no verlo como unos marcar checks, ¿no? A veces que es como, vale, pues mira, con lo que me dice esta persona creo que necesita cultivar su confianza, mejorar sus habilidades sociales, atender a sus conflictos internos. Pero a lo mejor para la persona hay otras cosas que son como más urgentes y más necesarias y también tenemos que aprender primero a acercarnos a ella con lo que ella nos deja que nos acerquemos, ¿no? Yo recuerdo en ese aspecto estar como en sesión y luego supervisar, ¿no?, con una persona con la que yo sentía que no nos estábamos vinculando, ¿no? Yo sentía, hay algo que no está funcionando, ¿no? Y me lo llevaba como a mí, pues, jolín, pues si yo le propongo, yo estoy ahí, yo hago, yo deshago. Y en supervisión, ¿no? Pues explorando esto me preguntó la supervisora de ese momento, ¿no te estás vinculando con ella o no te estás vinculando como tú te vinculas? ¿No? Que es como, pues a lo mejor la persona, para conocer a alguien, pues primero marca como un poquito la distancia, se muestra más desconfiada y a lo mejor yo en ese aspecto, en ese vínculo, pues era como más, pues aquí estoy, te escucho, te muestro y quizá la persona se puede sentir como también abrumada, ¿no? Si ella no se relaciona desde esa intimidad, desde esa cercanía. Entonces, claro, es como ese equilibrio de que mi historia no pise a la otra persona y que pueda sentir como de espacio terapéutico un lugar seguro. Ujú. Bueno, me ha encantado también esa frase que recogiste en esa supervisión, o sea, cómo te estás vinculando, ¿no? Si desde lo que tú crees que es ese vínculo o desde lo que la otra persona siente como un vínculo. Entonces, claro, ahí también es un poco esa revisión de qué expectativas tengo yo de cara a la otra persona, si estoy tratando de que se moldean lo que para mí es vincularme, o si también el trabajo es un poco encontrar cómo podemos vincularnos como personas que tienen diferentes historias y diferentes pues, estilos de apego o diferentes estilos en cuanto a cómo se relacionan con otra persona, ¿no? Entonces también yo creo que es importante. Mm, Es que seguro que las personas que nos escuchen tienen en la cabeza el cómo tendría que acabar una situación, ¿no?, de las personas que acompañan. Seguramente acompañamos a veces personas que están en relaciones que nosotras
desde fuera vemos que no están nada claras o que los límites no están puestos o que la comunicación no es asertiva, ¿no? Pero desde fuera lo tenemos como muy claro, pero también la persona tiene como que dar sus propios pasos, ¿no? No la podemos como sobreproteger. Evidentemente, tampoco el dejar que se ponga en riesgo, ¿no? Pero sí que hay veces, siento que pensando en cómo esta situación debería de avanzar, ¿no? O cuál sería como el éxito con esa persona a nivel terapéutico, pues a veces perdemos de vista que quizá la persona tiene su ritmo y su tiempo y queremos como enseguida llegar a cumplir el objetivo, ¿no? Por lo que decías, que yo resonaba mucho con cómo nos enseñaron en la carrera desde ahí, ¿no? De ver las dificultades, de ver los síntomas y de curarlos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, claro, desde ahí pierdo de vista las cosas que la persona está haciendo y limito el poder de tomar decisiones, ¿no? En ese sentido. Ya digo que no tiene que ver con estar viendo algo que se está estampando, ¿no? Con, yo qué sé, la cabeza contra la pared y no decir nada, ¿no? Sino como poder protegerla, pero entender que va a tener como su ritmo y que su ritmo es distinto al mío, ¿no? Y por eso también yo creo que es como importante conocernos y ver qué cosas nos puede salir, ¿no? Hacia la otra persona. Es como, voy a tender a sobreprotegerla, ¿no? O voy a tender a hacerla demasiado autónoma, ¿no? A, bueno, resuélvelo tú y ya me contarás, ¿no? Yo, en ese sentido, a nivel personal, cuando hice terapia, pues también he hecho como diferentes procesos y ahí también he conocido como diferentes terapeutas y con sus estilos de vinculación diferentes, ¿no? Yo recuerdo pues terminar la sesión con alguien pues, que me decía, bueno, hasta la siguiente semana y no nos volvíamos a ver. O recuerdo pues tener como alguna terapeuta que me dice, bueno, nos volvemos a ver la siguiente semana y si hay algo antes de la que nos veamos, me escribes, estoy aquí, me envías un email, estoy aquí como para sostenerte más allá del tiempo de sesión, ¿no? Estoy aquí contigo. Entonces, en ese aspecto, poder también ver qué estilo es el nuestro acompañando, ¿no? Porque tenemos como el estilo de vincularnos, yo como Marta persona, pero también el estilo de vincularlos yo como Marta psicóloga. Ujú. Claro, sí, sí, totalmente. Has hablado de cuando sientes que te estás implicando mucho, ¿no? Con la persona con la que tienes delante, que igual una forma de gestionarlo también es no solo darte cuenta, sino poder ponerlo encima de la mesa y poder trabajar también un poco desde ahí, desde lo que está pasando, que a nivel vincular también eso puede tener mucho sentido. Pero también yo lo que me pregunto es, ya no solo si te implicas demasiado, sino, por ejemplo, ahora hemos hablado de diferencias en la forma de vincularnos. Pero si esas diferencias también existen en cuanto a los sistemas de creencias que yo tengo respecto a de los que la persona a la que acompaño tiene, es decir, si yo me estoy dando cuenta de que lo que la persona piensa o ideológicamente hablando, por ejemplo, colisiona con mis valores o colisiona con lo que para mí es importante o incluso respetuoso, esta parte de estas diferencias que pueden ser además tan enraizadas en lo que yo soy como persona, ¿cómo sientes que puede gestionarse y cómo sientes que puede afectar también a nivel de contratransferencia? Claro. Claro, es que al final, en lo que llevamos hablando tú y yo, hablábamos de la importancia de revisarnos y también cómo diferenciarnos de qué le pasa a la persona y qué me pasa a mí, ¿no? Pero luego también topamos, ¿no? Con un techo que tiene que ver también como con nuestros valores y nuestras creencias y que por mucho que leamos, supervisemos y hagamos terapia, es que eso no lo vamos como a poder cambiar, ¿no? En realidad, en el aspecto de, por ejemplo, pues la concepción que yo tengo de lo que significa una familia, una pareja, ¿no? Que alguien a lo mejor me esté contando que ha sido pues de infiel a su pareja y que yo no pueda ver como a la persona, ¿no? Y qué le ha llevado eso a la persona, cómo eso le está haciendo sentir y que me pueda hablar realmente de cómo está siendo y viviendo esto ella o si realmente lo que decíamos antes, ¿no? Si yo estoy bloqueando ese tema o si yo incluso la estoy juzgando, ¿no? Como esto no lo tenías que haber hecho o vamos a como un poquito llevando el final de lo que decíamos antes, como si fuera como el final feliz, ¿no? Como de, pues tiene que al final terminar juntas en la relación. Pues a lo mejor no, ¿no? Y llegará al final que la persona necesite.
pero si eso no lo estoy pudiendo ver, ¿no? Porque mis creencias, mis valores, pues me lo están como poniendo encima de la mesa y yo no lo veo, pues será pues un bloqueo en la terapia importante, ¿no? Entonces tengo que tener muy claro cuáles son aquellas cosas que yo, pues dentro de mis relaciones, pues no tolero, ¿no? Y cuáles son como aquellos vínculos en mi vida personal, pues que a lo mejor gente con este pensamiento, con estas creencias, con este estilo, pues no me siento cómoda. Porque al final, por mucho que diferenciemos el rol de persona como el rol de psicóloga, no me puedo separar al completo. Y eso va a estar conmigo en sesión, ¿no? Y entonces será importante saber qué es para mí importante y qué es lo que a lo mejor pues no puedo tolerar, ¿no? Yo creo que en la carrera a veces también nos hablaban de que esto con estudio se supera, pero a lo mejor es como conocer nuestras limitaciones de, pues yo con personas, yo qué sé, que han hecho según qué cosas, no quiero trabajar. O en este momento determinado, con alguien que esté hablando de un duelo en sesión, pues yo no soy la persona más adecuada, ¿no? Porque impacta también pues con mi momento de vida, o a veces con mis creencias, o a veces con mis valores, pero también el ver nuestras limitaciones a la hora de acompañar, ¿no? Que por mucho que a lo mejor nos esforcemos y estudiemos, también impacta con lo que nosotras somos y estamos viviendo. Ujú, claro. No sé si tú sientes lo mismo. Sí, totalmente. Siento que de ahí también es un poco la importancia de poder trabajarnos y de también saber cuáles son como esos límites que tenemos o cuáles son como esos, quizá también, no sé si deseos, ¿no? A la hora de trabajar o al menos como eso que para nosotras es importante, pues limitar en cuanto a los casos que abordamos, no solo para cuidarnos a nosotras, que también como profesionales, sino también para cuidar a la otra persona en relación con lo que nos puede activar o con lo que nos puede remover, ¿no? Creo que no somos máquinas expendedoras de ayuda y eso hace que también tengamos, de hecho, alguna especie de derecho, ¿no? A elegir, ya no solo desde el capricho, sino a elegir desde el cuidado mutuo de mi profesión, de mí como persona y de la otra persona a la que puedo acompañar cuando me dé cuenta de que lo que me está contando o de lo que necesita por mi parte no lo va a tener cuando coleccione demasiado con lo que para mí es viable, ¿no? Llevar en sesión. Entonces creo que también de ahí un poco esa necesidad de saber qué es lo que sí y qué es lo que para nosotras es un no. Y a partir de ahí, o limitar los casos que cogemos, o poder derivarlos en el caso en el que nos veamos en ellos y estemos diciendo, es que no estoy pudiendo ayudar a la persona como lo necesita y como también lo merece. Entonces veo desde concebir a la persona como algo único, también merecedor de esa ayuda y ese acompañamiento, forma poco también parte de nuestra responsabilidad en trabajar en conocernos a nosotros, ¿no? O sea, que también creo que lo veo un poco así, desde ese cuidado. En- y bueno, te iba a preguntar también, Marta, porque estamos hablando mucho de eso, ¿no? De revisarnos, pero ¿cómo se hace esto de revisarnos? Y dentro de esta pregunta, una subpregunta, por decirlo de algún modo, sería cómo revisarnos también desde un poco ese enfoque de IFS, que me consta que es algo que trabajas mucho y es un enfoque que a mí me maravilla. Entonces, desde este enfoque de trabajo que compartes, dirigido hacia nosotras como profesionales, ¿cómo sientes que se puede gestionar esa contratransferencia quizá o eso que proyectamos o eso que se nos remueve a nosotros como terapeutas desde este enfoque? Tal cual. Pues mira, como a la primera pregunta, el cómo revisarnos, para mí es como importante como tres aspectos, ¿no? La formación y luego la supervisión y la terapia. La terapia no tienen como un orden preferente, pero sí que tengo que, claro, que son como estos tres ámbitos que nos ayudan como a todo esto, ¿no? A tener como la seguridad de poder llevar como algunos casos formándonos y en la supervisión trabajar, como eso nos impacta a nosotras y en la terapia ya a nivel como más personal, pero también importante para lo que es nuestro trabajo, el poder todavía entender y hacernos todavía más cargo de aquellas cosas que nos suceden, ¿no? Y en ese aspecto, ¿no? Y IFS, pues para mí ha sido un enfoque muy revelador por eso que te decía, porque se pone el foco también en mis partes que pueden estar de alguna manera impactando en el proceso, ¿no? Por ejemplo, pues si yo tengo una parte exigente, pues a lo mejor sí que espero como ciertos cambios de la persona
y la persona se puede sentir como exigida por mí o con más miedo a defraudarme de lo habitual, porque al final, siendo un vínculo, es raro, siempre digo que si nosotras fuera de terapia somos unas personas complacientes, que luego vayamos a llegar a terapia y que no lo seamos. En terapia se va a reproducir la manera que nosotras tenemos de funcionar. Entonces, pues seremos la paciente que hace las tareas, que llega puntual, que le pregunta a la psicóloga ¿y cómo estás tú y cómo te ha ido la semana? ¿No? Entonces, como también poder conocer cuáles son las partes que a mí se me pueden activar para poderlas prevenir de alguna manera antes de sesión y para poderlas luego descargar, ¿no? Teniendo conciencia de, pues igual esto que hemos hablado, ¿no? Se parece mucho a mi historia y tengo que hacer algo como para moverlas, ¿no? Y hacerme cargo de ellas para que luego cuando vuelva a sesión pueda tener como un poquito esa mirada de nuevo objetiva, ¿no? Eso cada una tendrán como sus partes internas, pero recuerdo que en una supervisión fue como muy bonito porque cada persona que estábamos en la supervisión fue representando la parte interna de la psicóloga que estaba supervisando un caso. Y estaba supervisando, pues acompañaba una relación y decía, es que tengo como mucho conflicto con este tipo de relación, lo que decíamos antes, ¿no? De, pues no vamos a estar de acuerdo quizá en cómo lo hace o lo que necesita sería otra cosa. Entonces se pusieron como cada una a representar, pues mira, yo soy la parte feminista de la psicóloga, yo soy la parte exigente de la psicóloga, yo soy la parte perfeccionista de la psicóloga, yo soy la parte crítica de la psicóloga, ¿no? Entonces como saber que vamos a estar como con todas esas partes, que a lo mejor, pues si tengo una parte feminista, ¿no? Como dentro de sesión, pues voy a poder tenerla en cuenta y pensar, jolín, es que cada vez que me cuenta que va detrás de la persona, me pongo muy nerviosa porque es que con lo que vale ella, con lo que no sé qué. Entonces, como en ese aspecto, ¿no? Como ese enfoque de partes es ser consciente que las mías también van a estar formando espacio, ¿no? En la terapia, pero que aunque estén ahí conmigo, que no interfieran, ¿no? Que no se pongan en medio. Entonces, para ello es ser consciente de cuáles son las partes que yo ya tengo, pero cuáles son las que cada persona me va a despertar, ¿no? Y entonces en ese aspecto, pues volvemos a lo de siempre, a poder conocernos, a poder supervisarnos y a poder mirarnos nosotras para que eso que sentimos no le impacte, ¿no? A la otra persona. Yo creo que a veces donde más salta esa parte es cuando a lo mejor, imagínate, que es muy beneficioso cuando las personas nos dicen que el ejercicio que le hemos propuesto no les ha servido. Pero hay veces, pues que a lo mejor nos puede tocar, porque nosotras que vamos con la buena intención de ayudar, de ayudarle a expresar, a que conecte con sus emociones, a que haga cambios, de repente me dice, esto no me ha servido, y es como, ¿cómo que no? ¿No? Entonces, como poder hacerme cargo de esa parte y decir, uy, 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 vale, hay algo en mí que se ha movido porque he pensado que no lo he hecho bien, que no ha sido suficiente, poder contenerla y decir, pues mira, qué bien que me lo digas, vamos a buscar, ¿no? Otro aspecto, otro ejercicio, otra tarea que se pueda ajustar más a ti y que te ayude y que no tú te tengas que adaptar, ¿no? A lo que yo te propongo. Pero claro, eso suena como muy bonito cuando lo decimos, ¿no? Lo de supervisarnos y revisarnos y conocer nuestras partes, pero como este ejemplo que te pongo, pues es algo incómodo y de ver, ¿no? De que hay una parte pues que se siente herida, pues si hay algo de mi intervención que, que no se coge a la primera, ¿no? Claro, sí, sí. Y entiendo que en ese momento, al final lo prioritario es que la otra persona es quien está en terapia, ¿no? Entonces ahí es como también esa responsabilidad de sí, puedo ver esta parte de mí que se ha sentido como herida o cuestionada en cuanto a lo que yo soy como profesional. Pero bueno, es como este ejercicio, ¿no? De la dejo en la salita de espera y luego me encargo de ver desde dónde me he sentido así, qué es lo que ha hecho que esta parte pues, se quisiera manifestar, ¿no? Qué es lo que ha venido a decirme y luego ya me encargo de gestionarla para ordenar todo esto que ha pasado dentro de mí y de cara a la siguiente sesión. Pero es también difícil hacer ese ejercicio de en ese momento decir, voy a llevar esto a la sala de espera para luego yo gestionarlo, ¿no? Y no hacerlo en una sesión de terapia cuando la persona que está en terapia es otra, ¿no? Y por eso, pues al margen de ello, pues está bien que nosotros tengamos como esos espacios de terapia o de supervisión
o al menos de trabajo personal, que podamos también dar voz a las partes que se pueden activar en nosotras en las sesiones de terapia, en tanto en cuanto somos humanas antes que psicólogas. Y esas partes que se manifiestan creo que también tienen el total derecho, como decías, ¿no, Marta?, a existir y a manifestarse. Y eso, por mucho que a veces podamos pensar, no nos hace peores psicólogas, sino humanas, ¿no? Completamente. Así que creo que eso es un poco. Al final, esto, ¿no? Del ser peores psicólogas, yo recuerdo, ¿no? Que justamente hace poco, ¿no? Al unirme a un grupo de supervisión donde las personas que habían, pues quizá yo era como de edad más jóvenes y teníamos como diferencia de edad y les gustaba supervisar sus casos, ¿no? Como, pues hablando desde la vulnerabilidad, ¿no? De, oye, pues esto no sé cómo hacerlo, o esto me cuesta, o esto me da miedo. Y una parte de mí pensó, joder, esto no se acaba nunca. O sea, no voy a sentirme en una sesión como súper segura, preparada, sin dudas, sin miedo. Y no, ¿no? Y al final por sentir dudas que a lo mejor me llevan a formarme o a revisarme, pues también me están sirviendo, ¿no? Y eso no hace de mí que sea menos, pero siento que lo que decíamos antes, ¿no? De esa distancia nos ha puesto como en un lugar de también sentir que somos todopoderosas y la gente a veces también tiene esta idea, ¿no? De tú que eres psicóloga, esto lo debes saber gestionar. Y no, spoiler, no, hay cosas que nos cuesta, que todavía lidiamos con ella y que también, pues es eso, somos humanas, ¿no? Y por eso la importancia de que esa parte humana esté atendida, pero que no esté cuando estamos en sesión, ¿no? Yo me puedo emocionar cuando alguien me cuenta algo y le puedo devolver de su emoción. A lo mejor no me puedo como poner a llorar con ella, ¿no? Y a coger el espacio que ella necesita. Sí, y además que también siento que modelamos como psicólogas siendo humanas ante la persona a la que acompañamos, ¿no? Desde ese bajarnos y que tampoco nos tengan un pedestal o nos idealice como personas que hacen todo bien, que no tienen dudas, que no tienen inseguridades, y que creo que modelamos cuando podemos expresarlas, al final es también lo que estamos tratando de trabajar, ¿no? Y poder darnos cuenta de lo que nos está pasando, poder verbalizarlo y a partir de ahí poder ir gestionándolo. Entonces, creo que a medida en la que nosotros nos podamos mostrar como también humanas, con vulnerabilidades, estamos enseñando mucho también a la otra persona. Y de hecho, creo que aunque no sea la finalidad, muchas veces esas personas, aunque no lo sepan, nos están también ayudando mucho y enseñando mucho a nosotras. Así que creo que es un poco una construcción mutua y un crecimiento conjunto en las sesiones de terapia al fin y al cabo. Tal cual, al final en ese aspecto, ¿no? Cuando estamos trabajando, por ejemplo, la exigencia de una persona y ella ve que yo estoy haciendo la sesión con fiebre, con tos, bueno, también hay como le estoy como mostrando, ¿no? Que una pues todo lo puede y que tiene que seguir adelante sin importar el cómo, ¿no? Y la diferencia de poder decir, oye, pues mira, hoy me pillas así, estoy con la garganta fatal, me siento febrosa, no voy a poder darte una sesión febril, ¿no? Febrosa, me salió un poco catalán. No voy a poderte dar una sesión en condiciones, mejor que nos veamos en otro momento porque tú te mereces que yo esté como al 100% por ti, para ti y hoy no te lo voy a poder ofrecer, ¿no? Y ahí también, de alguna manera, pues le enseñamos indirectamente, aunque la intención no sea esa, sino cuidarnos, pues también hay que tener en cuenta que lo que hagamos pues es importante para la otra persona. Totalmente. Pues sí, pues me quedo con esto, Marta. Creo que es un tema que da para tantísimo, porque me dan ganas de hacerte 800.000 preguntas y, y seguir hablando más. Y seguro que podemos tendremos como otro día la oportunidad de seguir profundizando en ello, porque es que aquí hay para no acabar en este tema, ¿no? Y en esta parte de descubrirnos a nosotras como profesionales y humanas a la vez y cómo gestionar ambas realidades, ¿no? Pero bueno, creo que todo lo que hemos ido hablando seguro que aporta mucho. De hecho, te quería dar las gracias, Marta, por todo lo que has ido compartiendo, por también mostrar esas vulnerabilidades que no siempre es fácil pues proclamarse vulnerable en un espacio como este, ¿no? Cuando nos han dicho siempre que tenemos que ser buenas, entre comillas, entre muchas comillas, psicólogas. Así que gracias por eso y también, pues, por supuesto, por todo lo que has aportado, que creo que es muchísimo, que seguro que puede
ayudar, hacer sentir identificadas a muchas compañeras de profesión. Así que, pues gracias, Marta, por todo ello. Mm. Gracias a ti, ha sido un placer compartir visión contigo y ver que lo sentimos parecido, ¿no? Que yo creo que eso es lo importante a veces, que aunque eso no nos quite carga, pues sí que hay veces que nos alivia, ¿no? Saber que no somos las únicas que pensamos, que nos sentimos así o que esto nos cuesta o que esto nos mueve. Así que gracias por la invitación. Qué bien, pues gracias a ti por estar siempre, por colaborar en este proyecto que, como decía ya antes, me ilusiona mucho y creo que tiene mucho que aportar y confío mucho en ello. Y en el sentido de que haya muchas psicólogas, compañeras de profesión que seguro que se han sentido identificadas, yo os animo a que lo podáis compartir, a que lo hagáis llegar para que también este proyecto y lo que hemos hablado hoy en este podcast llegue a más compañeras y así podamos hacer esa tribu que tan importante creo que es para sostenernos emocionalmente como psicólogas. Así que eso sería estupendo. O podéis comentar cualquier cosa que se os ocurra o que necesitéis que tratemos o que os apetezca simplemente que tratemos y que traigamos a este podcast, porque será siempre bienvenidas todas sugerencias e ideas. Y también, pues gracias por haber estado aquí, por confiar también en este proyecto, por escucharnos y apoyarnos siempre. Este podcast lo podéis escuchar, como dije en el primer episodio, cada 2 martes, así que cada 2 semanas tendréis un nuevo capítulo con muchas cosas que vienen, que os iremos informando a lo largo de este año. Y nada más, que muchas gracias a ti, Marta, por estar aquí, como te decía, a todas las personas que nos han escuchado en este podcast. Os mando un abrazo muy grande y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, un abrazo.